Aquí en vivo, tiempo de análisis y tiempo de hablar, por supuesto, de la economía del país, que ha sido desde hace varias semanas la preocupación de gran parte de la población. Con nuestros invitados, Martín Moreira, analista económico, con nosotros vía virtual. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto estar aquí en vivo en Bolivisión. Muchísimas gracias, Martín. Voy a arrancar de inmediato con la primera consulta. A ver, lo hemos escuchado en las últimas horas al presidente Luis Arce dando un informe reconociendo que nuestra economía no está del todo bien, reconociendo el tema de la importación, de la gran cantidad o porcentaje de importación de combustible, 56% de gasolina y un 84% de diésel. Yo le consulto a usted, ¿qué hacer? ¿Cómo está Bolivia? ¿Y cómo se puede solucionar este momento? En primer lugar, creo que ya están haciendo muchas cosas al respecto de esto, ¿no? Se ha implementado ya muchos procesos que se están trabajando en esto. Uno de estos, que es la implementación de las plantas de biodiesel, que creo que van a tener están teniendo un resultado. Ya una ya está funcionando, se va a seguir con la otra. Esperemos que el funcionamiento de estas plantas vayan bajando la importación del diésel. Se sigue en pie el proyecto del etanol, que es un proyecto muy exitoso que está llevando adelante también el Estado, que está ayudando a reducir bastantes dineros en el tema de ahorros, en el tema de la subvención de hidrocarburos. También se está tomando en cuenta, y algo que lo dijo el presidente, es esto de las interdicciones a través de la ley 4910, 4911, que ha ayudado a reducir el tema de que se desvíen carburantes, actividades ilegales y al contrabando, con una activa participación de viceministerios y para el control de fronteras, el control de surtidores, ahora que hay una militarización dentro de este control. Creo que son medidas estratégicas para ahorrar y para ver, para que no se desvíen nuestros carburantes, que tanto nos cuesta a todos los bolivianos. Y otra medida química me parece que también nos va a ayudar mucho es esta compra o esta importación de diésel y gasolina rusa. Recordemos que este precio tiende a reducir. Entonces, temas de estas medidas, tomadas de esta forma, van a generar, uno, mayor abastecimiento en el país, dos, va a ahorrar el tema de las subvenciones. Pero también tenemos que decir que el Estado ha entrado en un serio trabajo sobre el tema de exploración para buscar nuevas reservas en el tema de gas, en el tema de hidrocarburos en el país. Son 42 proyectos que está llevando adelante, de los cuales 28 ya se están trabajando. Hay 5 o 6 pozos que tienen mucha perspectiva de que tenga mayor cantidad de reservas. Martín, buenas noches. ¿Qué piensa del planteamiento de que se necesitarían entre 7.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares de cooperación externa para poder afrontar los problemas que tiene en este momento la economía boliviana? En primer lugar, yo en ese planteamiento pienso que Bolivia caería nuevamente en una espiral de crisis, ¿no? Porque tendríamos que pedir dinero prestado al FMI. El FMI, recordemos que te condiciona cuando te da este tipo de préstamos, te condiciona y te genera que tu modelo económico soberano vaya siendo con diferentes tipos de imposiciones, algo que ha pasado en los gobiernos neoliberales. Yo creo que ese planteamiento es un planteamiento que no se lo debería tomar en cuenta. Creo que lo que se está haciendo con el Estado es este tema de inversión que se ha tenido a través de la industrialización, la sustitución de importaciones. Creo que es una salida soberana, una salida digna para un proceso y para generar sostenibilidad, pero sin generar dependencia, sin generar esta suerte de tener una imposición a modelos y fondos internacionales buitres. También se tiene que decir que el país, con los nuevos mercados externos que está consiguiendo el país para la carne, para la leche con China, este trabajo que está haciendo con Rusia buscando nuevos mercados exportadores tanto para privados como públicos, la sustitución de importaciones. Recordemos que la planta de química básica tendría que ser un alivio para el tema de los insumos en alimentos
alimentos elaborados. También tenemos el tema del fierro, del mutún. Esperemos que el 5 ya se empiecen a inaugurar estos 5 módulos. Se tienen 5 plantas de herbicidas y pesticidas para el tema de agropecuario. También se las tienen las plantas de fertilizantes, de NPK y urea. Esperemos que la Uxlexita ya se libere el contrato que se tiene con la empresa minera Tierra, y esto va a servir también para el tema de fertilizantes. Señor Moreira, retornando por favor el tema de los carburantes. Usted explicaba muy bien acerca de los proyectos que ya se han presentado por parte del gobierno, los que ya están en ejecución, los que también están en cartera. Pero en su criterio, ¿qué piensa usted que debería hacer el gobierno con relación a la subvención? En primer lugar, mira, hablaremos bien cómo ha sido el proceso de los carburantes en el país, y este proceso de exploratorio que no se lo ha hecho tampoco en el tema, en la parte de cuando se ha capitalizado, cuando estaban capitalizados nuestros hidrocarburos. Después en la nacionalización se ha hecho muy pocos, se han hecho 7 exploraciones. Recordemos que del 2000 al 2005, supuestamente en el gobierno de Mesa, de Tuto Quiroga y de Gonzalo Sánchez de Lozada, se han sacado que teníamos reservas alrededor de 56 TCFs. El 2005, que teníamos una cantidad increíble de gas. El 2006 se volvieron a hacer las mediciones y resulta que teníamos 11 TCFs. Entonces han inflado el tema de los TCFs en el país para que las transnacionales puedan emitir bonos en el extranjero y puedan generar condiciones, puedan vender condiciones con números inflados sobre la cantidad de reservas que tenía el país. Después de eso, del 2006 hasta el 2019, solo se realizaron 7 exploraciones, muy bajo al tema del gasto que ha tenido ese gobierno, y ha generado, y no ha habido una reposición. Lo que se está haciendo ahora y conscientemente es este trabajo que se tiene ahora en el tema de exploración y upstream. Estamos hablando de estos 42 proyectos. Creo que es el único estado a lo largo, desde la capitalización, pasando por el gobierno de Morales, el gobierno de Áñez ha sido intrascendente en este tema, y llegando al gobierno de Arce, que es el único estado que se ha preocupado de buscar y invertir en exploración y en upstream para generar nuevamente lo que se tenía como Bolivia con el tema del gas. Yo creo que estos procesos que se están viviendo en el país, y creo que todo lo que se está armando es algo muy alentador para los bolivianos, porque se ve que hay una inversión seria en el tema de hidrocarburos para generar condiciones de exportación, para que el Estado sea ese proveedor de dólares que era antes, pero ahora con una diversificación, con más materias primas estratégicas como el litio, como el gas y como otros productos como los alimentos, fertilizantes y otros. Señor Moreira, muchísimas gracias por este análisis que, bueno, ha compartido con nosotros aquí en vivo. No, al contrario, muchas gracias. Y para cerrar, tenemos que decir que tenemos un modelo económico estable que ha brindado la solvencia a través de los indicadores económicos que son resaltados, como el Banco Británico Flex, que ha resaltado el trabajo del Banco Central de Bolivia con un trabajo solvente en el tema de la ley del oro y de la definición de la ley del oro, y cómo lo ha monetizado para generar una estabilidad de las reservas internacionales de oro y impulsando a la inversión en el país. Muchas gracias y que tengan una feliz descanso. Siempre bienvenido, muchísimas gracias. Martín Moreira, analista económico, conversando con nosotros. A ver, Miriam, Denis, lo cierto es que tenemos justo en este momento una movilización en curso. Los gremiales que han partido de Patacamaya y que están movilizados por combustible y por dólares. Y hay otro que está formándose en el Beni. Ojo con aquel. Lo de Yapacaní, los maestros, los gremiales, como tú dices, transporte para el lunes. Bueno, realmente difícil. Y hay un detalle, porque ayer el presidente ha dado un dato, o por lo menos esta información se está conociendo, ¿no? Después de lo que el presidente ha señalado de la importación que tenemos en diésel y en gasolina. Correcto. Ahora. El 2015 producíamos te voy a dar el dato correctamente, se importaba el 56%, se está importando el 56%. Hace 10 años solo se importaba el 22%
de gasolina. ¿Qué pasó con la producción? Y hace 10 años solo se producía, dice, el 14% de diésel, ¿no? Y ahora ha aumentado la importación, y es lo que preocupa. Y dentro de estos trabajos que se están realizando de exploración, la pregunta que yo tengo es, ¿cuánto tiempo durará un proceso de exploración? A ver, porque realmente me imagino que es una solución a largo plazo. Definitivamente, no es un resultado a corto plazo. El presidente Luis Arce justamente ayer informaba que en 2021 han iniciado estos nuevos trabajos de exploración, intentando además mencionar y manifestar que este no es, como bien lo decía Denise, no es un trabajo a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, esto se debió hacer hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo atrás. Y yo no sé si recuerdas tú, Tufi, hace mucho tiempo atrás, en la anterior gestión, la de don Evo Morales, en algún momento él dijo porque se perforaba aquí, se perforaba allá, pero al final nada resultaba. Bueno, se dijo en algún momento que Bolivia navegaba sobre un mar de gas. Sí. Posteriormente, el actual gobierno ha dicho que tal planteamiento resultó siendo una utopía, básicamente. Pero, ¿cuál es la otra mirada de otro analista en relación al momento económico que vive el país? Estamos con Gonzalo Chávez, economista, con quien vamos a hablar de lo que ha significado, en principio, las conclusiones de una conferencia de prensa que ha dado anoche el presidente Arce. Gonzalo, buenas noches. El presidente Arce atribuía al cambio climático los problemas vinculados al precio de algunos productos básicos. También mencionaba otros puntos relacionados, como por ejemplo decisiones vinculadas a enviar militares a los surtidores y enviar militares a las zonas fronterizas para controlar la salida de productos que están en este momento yéndose hacia Argentina, Brasil, Paraguay y que producen un problema aquí en Bolivia. ¿Qué piensa usted en relación a estas decisiones que se están tomando de control de precios en las últimas horas con la movilización de militares? Bueno, mira, lamentablemente, pues el diagnóstico que tiene del gobierno sobre la inflación es completamente equivocado. El primero le echó la culpa a los tomates, a los desodorantes, y ahora pues acepta que tiene un problema serio de inflación y cree que reprimiendo los precios o controlando los precios van a comenzar a funcionar. Mira, la inflación es un fenómeno mucho más complejo que esta lectura tan superficial que el gobierno tiene y el presidente Arce tiene, que no debería ser así porque él es economista. A ver, parte de la inflación es probable que está asociado al ciclo climático y haya habido algunos problemas con algunos productos. Pero la otra parte importantísima de la inflación de alimentos, por ejemplo, que ya del año pasado, de mayo del 2023 a mayo del 2024, llega a 6%. Entonces es una inflación ya muy grande y se explica en gran medida por la escasez de los dólares, porque a eso llamamos inflación importada, que el gobierno también la acepta, pero el gobierno dice que los precios que habrían aumentado serían en los países de origen de algunos productos y que al traerlos aquí serían más caros. Eso no es así. Lo que ha ocurrido es que, por supuesto, como tenemos que pagar más por el dólar para importar cualquier cosa, pues los precios están llegando muchísimo más caros. Pongamos el desodorante. El desodorante cuesta $1 y ese desodorante lo comprabas el dólar antes a 6.96 y ahora lo compras a 8.40, 8.50 el dólar para traer el mismo desodorante. Por lo tanto, ese desodorante en nuestras ciudades ha pasado de 15.50 a 19 bolivianos la unidad. Entonces, hay un problema de incremento de los precios vinculados a la escasez de dólares que ha hecho que los remedios, por ejemplo, que los fideos y que otras cosas caigan, o sea, suban muchísimo de precio. Sí. Después también están otros dos elementos, si me permites rapidito, que no se maneja mucho en el debate. Hay un exceso de moneda en la economía. El gobierno está emitiendo mucha moneda. El año pasado ha emitido 10.000 millones de bolivianos y este año va en la misma dirección. Eso es plata para la economía y eso es gasolina para la inflación cuando tiene shocks de oferta. Entonces, impulsa la inflación por el lado de la demanda.
Al mismo tiempo, el déficit público es sumamente complejo, ¿no es cierto?, porque mete dinero a la economía que no tiene respaldo y por lo tanto incrementa los precios. Y finalmente, el tema de las expectativas. Esta crisis política terrible que hay, especialmente en la pelea interna, genera expectativas negativas sobre el futuro. La gente se asusta y por lo tanto incrementa precios, se defiende incrementando precios. Entonces, es un fenómeno sumamente complejo que no lo vas a resolver pues colocando las señor Chávez, a ver, mira, permítame terminar con esto. Sí. Una idea, un ejemplo histórico para ver que estas cosas de militares no funcionan en la economía. En el 300 años antes de Cristo, la Guardia Pretoriana hacía control de precios y aquellos que no cumplían con los precios, que no cumplían con bajar los precios, los quemaban en aceite Pero vivo. no estamos en una militarización, señor Chávez. Es solamente la presencia militar, que creo que es muy diferente. Lo que quiero preguntar es lo siguiente, por favor, permítame. El presidente sí ha reconocido que nuestra economía tiene problemas, pero no ha hablado en ningún momento de crisis. Usted, que es un entendido en esta materia, ¿cuáles serían los parámetros para señalar que hay crisis? ¿Qué parámetros hay que tomar en cuenta? Bueno, mira, es como cuando vas al médico, Miriam, ¿no? Si tú vas a un médico que tiene poca experiencia o que es muy chambón, te va a hacer 4 exámenes, 3 exámenes. Te va a tomar, por ejemplo, tu temperatura, te hará un análisis de sangre y tal vez te saque una tomografía. Te va a decir, mira, la inflación es baja, no tienes ningún problema, tranquilo. Te va a decir, mira, tu tasa de desempleo también parece relativamente interesante, está baja. Y te va a decir, el crecimiento, bueno, no es tan alto, está 3%, estás bien nomás, ¿no es cierto? Y ese médico te despacha y te dice, tú no tienes ningún problema. Pero si ese médico, ¿no es cierto?, actúa de esa manera, vendrá el doctor House y te va a decir, a ver, un momentito, tengo que hacer un diagnóstico mucho más profundo de los 3 elementos que tú has dicho, pero te tengo que tomar tomografías, te tengo que hacer exámenes mucho más profundos para ver cómo está tu cuerpo. Entonces, cuando te dice, a ver, ¿qué pasa con la inflación? Está baja, pero es una inflación reprimida y ahora está reventando, y esa inflación se basa sobre todo en subsidios a los hidrocarburos. Eso es insostenible. Cuando ves la tasa de desempleo baja, te dices, pero por el amor de Dios, 80% de tu gente tiene un trabajo absolutamente precario. Entonces, y solo el 20% tiene un trabajo decente, con cobertura de salud y largo plazo. Y te va a decir, bueno, pues ahí hay un problema. Además te va a decir, el crecimiento de 3% es sumamente bajo. Vienes de -9 en el año 2021. Un crecimiento mediocre, ¿no es cierto? Entonces, y te va a decir, mira, acabo de sacarte una tomografía y mira, hace 12 años tienes un tumor así grandote que se llama déficit público. Gastas mucho más de lo que recaudas. Hace muchos años tienes un tema gravísimo de subsidios, es otro tumor. Entonces tú tienes que ver los problemas estructurales que está viviendo la economía, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, lastimosamente. Yo quiero agradecerle de sobremanera por habernos acompañado. Queda pendiente, por favor, varios aspectos que quisiéramos analizar con usted más adelante, claro, hablando de la economía del país. Pausa.